Explico. Hoy día entonces vamos a chequear lo que sería el diseño de una conexión en un medio de transmisión guiado, como decíamos un momento. ¿Y qué es lo que tenemos en un medio de transmisión guiado? Esencialmente tenemos conectores, ¿no? Que a la llegada y a la salida de cada equipo. Tenemos acoplamientos entre el mismo medio de transmisión. Tenemos un ruido que se puede introducir al medio, el mismo medio de transmisión como tal, y lo vamos a describir directamente como una ecuacióncita que nos va a relacionar la potencia de recepción respecto a la potencia de transmisión, ¿no? Tomando en cuenta en forma de sistema, ¿no? Entonces, en esencia, que tendríamos que para cada uno de estos influencias le podemos colocar una constante del medio de transmisión, una constante de los conectores, una constante que hable acerca de lo que sería la atenuación, una constante de lo que sería la parte del acoplamiento, una constante que implique el ruido y, bueno, la misma potencia, ¿no? Ahora, en el dominio de la frecuencia, nosotros esto lo podríamos convertir directamente y nos simplificaría bastante, ¿no? Pero las relaciones que se tienen entre entrada y salida muchas veces son muy grandes por un lado, y por otro lado, nosotros podríamos sacar logaritmo a esta ecuación que teníamos ahí arriba, de tal manera que podemos simplificarlo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos, por ejemplo, que las multiplicaciones se vuelven simplemente sumas. Y si nosotros recordamos un poquito de lo que es la definición de decibelios y dBm, si multiplicamos esta ecuación por 10 en ambos lados, vamos a tener 10 veces el logaritmo, por ejemplo, en este caso, de una potencia de transmisión sobre un milivatio. ¿Por qué estamos poniéndole un milivatio? Porque no podemos directamente sacar logaritmo a una potencia, ¿no? Se puede sacar logaritmo solamente a lo que sería una unidad adimensional, ¿no? Que no tiene dimensiones. No se puede sacar logaritmo de un vatio. Entonces, dividimos entre un milivatio para, para relacionarlo y a lo que sería un dBm, ¿no? Entonces, 10 veces el logaritmo de una constante, vamos a decir que es otra constante, pero medida en dBs, ¿no? Además, esta constante, si es menor que 1, vamos a decir que es una constante de atenuación. Si es mayor que 1, vamos a decir que es una amplificación o ganancia, ¿no? Entonces, de manera genérica, vamos a decir una constante en decibelios para lo que es la ganancia, una n que va a representar lo que sería la constante del ruido en dBs, una a sub c que va a ser la atenuación de los empalmes o conexiones, la atenuación misma del medio como tal, y la atenuación en conectores a la entrada y salida, ¿no? Esto se le va a restar en el caso de las amplificaciones, se va a sumar y vamos a tener directamente la relación de nuestra potencia de recepción. La potencia de recepción mínima que nosotros podamos soportarlo como equipo la vamos a llamar sensibilidad, ¿no? Entonces, esta atenuación del medio es lo que nos interesa más que nada hoy, ¿no? Y hemos visto un ejemplo, por decirles, en cable coaxial, buscando su datasheet. Entonces tendríamos la hoja de datos de este cable coaxial específicamente, que lo hemos agarrado al azar, sinceramente, que además de las características mecánicas y físicas, nos trae una tablita de atenuación y potencia, ¿no? A distintas frecuencias, ¿no? Yo voy a tomar a 30 megahercios y en este caso vamos a manejar lo que sería 6,5 dB cada 100 metros en este caso, ¿no? Que es la atenuación que voy a tomar como medio, ¿no? Como un ejemplo para el siguiente ejercicio, ¿no? Nos dice hallar la ganancia acá del receptor. Si la sensibilidad del mismo es de menos 90 dBm, ahí nos está diciendo que la potencia de recepción mínima que se indica es menos 90 dBm. La atenuación tipo en los conectores de 1,5 dB, entonces cada uno de estos va a implicar 1,5 dB. En los acoplamientos, que en este caso tenemos 5, 1 dB, y 6,5 dB cada 100 metros en lo que sería
el medio de transmisión, pero este medio de transmisión dice que mide 800 metros según la figura, ¿no? Además, se mide una potencia de ruido de 8 decibelios y el transmisor transmite a 10 vatios, bastante alta la potencia de transmisión. Bueno, ¿cómo solucionamos? Entonces, primero que nada, esta potencia que acabamos de marcar debe convertirse a dBms, ¿no? Para eso utilizamos esta definición que habíamos puesto hace un momento y diríamos, bueno, la potencia en dBms va a ser 10 veces la potencia de transmisión respecto a un milivatio. Para que esté respecto a un milivatio, los 10 vatios lo convertimos a milivatios y se me cancelan las unidades y podemos sacar 10 veces el logaritmo de 10.000, que va a ser 40 dBms, ¿no? Luego reemplazamos todos esos datos en la ecuación, ¿no? La potencia de transmisión, 40, la potencia de recepción en su sensibilidad, menos 90, dos conectores a entrada y salida de cada uno de 1,5 dB, 800 metros del medio de transmisión, multiplicados por la atenuación tipo, que en este caso hemos visto que era de 6,5 dB cada 100 metros, entonces 6,5 dB cada 100 metros, ¿no? Para que los metros con metros se vayan. Y tenemos 5 conexiones, entonces decimos 5 por cada una, según nuestros datos del ejemplo, son 1 dB. Y el ruido que nos habían dado como dato, que era 8 dB. Bueno, despejando y haciendo las operaciones, nosotros vamos a tener directamente esta constante, ¿no? que sería menos 62 dB. Espero que me lo hayan comprobado mientras estamos haciendo la revisión. Entonces, por ejemplo, no es malo que esto sea un atenuador en vez de un amplificador, ¿no? ¿De dónde sacamos que es un amplificador o un atenuador? Por el signo directamente, ¿no? Si es positivo, en el caso de una ganancia, hemos dicho que vamos a hablar de un amplificador, pero en este caso nosotros tenemos que la constante es menor que cero, por lo tanto estamos hablando que es una atenuación. Finalmente, cabe recalcar que si se tratan de redes pasivas en telecomunicaciones, esto no es necesariamente un efecto malo, sino más bien todo lo contrario. Es conveniente, ¿no?, utilizar atenuadores en vez de amplificadores, porque los amplificadores implican un equipo activo que generalmente tiene que estar alimentado y genera además un gasto extra, no solamente del equipo como tal, sino que en el tiempo, ¿no? Entonces, esa sería nuestra revisión del día de hoy.